Muy buenos días, otra vez está con nosotros conectados aquí en el curso de transición apostólica, otra vez con nuestra hermana, amiga, hija de la casa, nuestra Maritza Millanes, casada con hijas, así que quita la mente de esas cosas y vamos hacia adelante sobre lo que Dios nos manda hoy. Siempre va a encontrar que yo soy una persona que le gusta liberar el ambiente con un poco de humor. Creo que Jesús fue así también, no fue tan eh, amargo o tan serio, fue noble, fue humilde y también tuvo un sentido de amor. Y eso se nota en su característica, algo que nosotros tenemos que publicar en este tiempo. Estamos hablando acerca de los temas de el hombre establecido. Esta es una doctrina, como digo antes, que muchos no les gustan recibir. Y es por causa de la manera como las personas siempre hablamos la semana pasada, la vez pasada hablamos de acerca de cómo nosotros seguimos a Dios, no al hombre, pero cómo Dios está constantemente poniendo un hombre en el camino. Sería bueno, buenos días a todos. Primero, buenos días o buenas tardes o buenas noches. La verdad es que no sé a qué hora lo van a Depende ver. de lo que está viendo. Depende de la hora que usted lo esté viendo. Pero espero que todo esto que vamos a compartir con ustedes sea de edificación y que pueda ser recibido por cada una de las personas que nos oyen. Estuvimos viendo anteriormente los sistemas de gobierno, ¿cierto? Quería un poco recordar eso, ¿será Sí, bueno? sí, sí, es bueno eso de repasar un poco para que se refresque la memoria. Vamos a repasar entonces. Estuvimos viendo el sistema de gobierno de una iglesia episcopal, Ujú. presbiteriana, congregacional, independiente y autónoma. Dimos ejemplos de cada uno de ellos, pero la iglesia en la que nos vamos a centrar desde este estudio es de la iglesia autónoma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso creo que dejamos en esa parte donde el ejemplo de la iglesia autónoma se ve en el libro de Hechos 13. Es un modelo, la iglesia Antioquía, es el modelo de la iglesia que realmente operaba debajo de la unción del Espíritu Santo, debajo de la formación del Espíritu Santo, y siempre estaba ellos tratando de obedecer lo que el Espíritu Santo dice. La iglesia era muy sensible al Espíritu Santo. No había doctrina de hombre ni manual de la iglesia, había un solo puro linaje. Ahora, el linaje no era por forma de lo que el manual, pero por forma de los apóstoles, los discípulos que estuvieron con Cristo. Y ellos fueron las personas que reconoció la iglesia, que eran las personas calificadas, los enviados, los hombres establecidos para poner los principios y los temas en la iglesia en aquellos tiempos. Así que Así cuando es. miramos esto, vemos que este es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Ahora, la iglesia apostólica es una iglesia que siempre está equipando, preparando a los santos, está formando. El pecado deformó y lo que es el ministerio reforma a la persona. Va a escuchar mucho de reforma en tus días por seguir con nosotros. Entonces, siempre el trabajo es de instruir, de informar, de corregir, De de alinear. alinear a la persona, Claro. igual que Juan Bautista había enviado para enderezar el camino porque estaba torcido. Claro. Tenemos que realmente poner en concepto que la iglesia necesita ser realineada. Porque si nosotros no lo hacemos, seguimos haciendo los mismos errores que hemos hecho por muchos años. Hay un versículo bíblico que yo estaba buscando, donde estaba Dios hablando con Moisés, cuando dice poner un ángel. Voy a buscarlo aquí, cuando dice, pon un nombre delante de congregación, hombre, creo que es números, 27, sí, 27 que, 16, 17 debería ser. ok, buscamos eso. ¿No tienes ahí listo? Sí, ¿será este? Que el Señor Dios del Espíritu de tu carne ponga al Sí, frente de la sí, sí, congregación un hombre. ese Ah, es. sí, ese es entonces. Número 27, versículos 16 y 17. Ok, Lo leo. léelo, sí. Que el Señor Dios de los espíritus de toda carne ponga al frente de la congregación un hombre
que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Ese es. Ponga Jehová Dios, de la manera, dice Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saca y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. A mí me gusta esta herramienta que tengo secretamente aquí mismo, que es en hebreo. Y sabemos que la Biblia originalmente fue escrito en hebreo. Cuando dice que ponga lo que es un hombre, la palabra, cuando nosotros vemos la palabra de hombre, es una palabra que nosotros vamos a decir is, ¿ok? Y esa palabra is, cuando viene ishti en hebreo, es esposa, ayuda del hombre. Is es hombre, es algo carnal. Es una persona, cuando dice la palabra carne, es basar en hebreo. Entonces, sobre toda carne, poner un hombre. Dice algo el espíritu, que es ruach, aliento, viento. Cuando dice esa palabra, ¿cómo dice aquí? Que Dios de los espíritus de toda carne. Entonces, cuando está hablando de Dios, el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, Dios, aliento de espíritu, de toda la carne, dice, pon un hombre, ¿ok? Que pon un hombre. Ahora, la palabra que a veces no le gusta escuchar, es una palabra que dice, ¿para qué? ¿Para qué ponemos un hombre? Ponga al frente de la congregación. ¿Ok? Pero hay una palabra que estamos diciendo, cuando dice que pone, delante de conexión, aquí una palabra que yo quiero que miramos así. Antes de eso, hay una palabra que asignó, visitó, nombró o numerar, o ¿qué es esa palabra? Punish en inglés, ¿verdad? Ah, sí. Ok. La palabra Jikoa. Jipkoa. Jipkoa. Sí. Elohei Yehua, que es el Señor Dios, puso como una forma de castigo, asignó, no castigo, pero como, bueno, castigar. No voy a ser yo que tú eres, pero yo voy a poner un hombre, un enviado, que te introduzca, que te saca, que te... Yo estoy detrás del escenario en todo caso, pero esta es mi asignación. El hombre que yo pongo es como, bueno, en vez de estar conmigo directamente, te pongo un hombre. Recuérdese que siempre Dios, la intención es que Él quiere estar directamente con nosotros. Pero por causa de la rebeldía del pecado que ha pasado, y recuerde que Dios estaba a un punto frustrado con Israel en este mundo, quería destruirlo, sí. y Moisés dijo, no destruye, porque después van a hablar mal de ti. Pon un nombre, pon a alguien. Como yo lo califico, ponga a alguien delante de que lo introduzca, que lo saque, que lo lleve. Ponga a alguien, un enviado, un mensajero. Y esa parte dice, es muy importante, el Jeep Code es una palabra que está diciendo que esta asignación es castigadora, es que va a visitar, es temporal. El hombre establecido no es que quiero enfocar la palabra castigo porque usted tiene esa actitud de, ay, no, va a castigar, no. No, la actitud es que tiene derecho, porque la iglesia tiene que estar a ese punto donde puede castigar toda forma de desobediencia que va en contra de Cristo. Castigar es la palabra. Jipkod es la palabra. Esto es una yapita para ustedes, un extra, porque algunos argumentan, no, castigo, no creo que la palabra castigo. No saca una palabra que Dios puso adentro. Y esa palabra es muy, muy, muy prevalente aquí mismo. Ahora, por causa de eso, vienen los 3 fases. Aquí vamos a hablar hoy de los 3 fases de la iglesia. No tenemos mucho tiempo hoy porque quiero que nosotros entendemos, y algo muy especial que quiero decir a ustedes aquí en vivo con nosotros. Hoy alguien está de cumpleaños en la iglesia. Tu hermana está de cumpleaños. Sí, entonces lo celebramos hoy. Hoy día justo grabando. Hoy es 17 de mayo, es cumpleaños de hermana Jacqueline Millanes. Muy felicidad para ella. Esto queda grabado, así que no hay forma de borrarlo. Así que no diga que nunca lo dijo porque está grabado. Pero felicidades en este día especial. Es hermana de
Maritza, Mi lo hermana cual mayor. que vino trayendo a Maritza la Brava a la iglesia. Sí. Así que vemos esta fase, porque quiero decir la familia, porque hay una fase familiar. Es la primera. La primera fase es la fase de Adulam. Adula. Sí. Adulam, tenemos una casa de fe que está en Colombia, que realmente se dedica con el nombre Adulam, porque es lugar de restauración, es lugar de refugio, uno se siente seguro, protegido, porque el nombre de la iglesia, el nombre de Casa de Fe, dicta su propósito. Es importante antes de poder empezar esto, que la gente tenga en mente que estamos hablando de un sistema de gobierno autónomo. ¿Ya? Exactamente. Desde ese gobierno autónomo vamos a ver 3 fases en la cual una iglesia autónoma enfrenta, podríamos decir, O va migrando. o va migrando. Porque en la formación de una iglesia autónoma no empieza que levantamos una iglesia, construimos un edificio y lo buscamos cómo llenar, hacemos campaña evangelística, tratados. Ese sistema es Windows 95, viejo, arcaico, no funciona, no es el diseño de Dios. Así, la forma autónoma se muestra como, primero, vemos en 1 Samuel. Ah, ya la tengo. 1 1 Samuel 22. 22, 1 al 3. Léelo, por favor. En la versión NTV. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. O sea, los infelices. Los infelices. Llegaron los infelices. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Y que David llevó su familia ahí en lugar de los infelices. Sí, se dirigió a Moab y ahí dejó a su papá y a su mamá. Mira, esto está muy, hay muchas cosas. Hay mucho contenido aquí. Esto, Adulam, es un fase donde estás en un lugar incómodo. Primero es una cueva, un lugar donde están muchas personas endeudados, malapagadores, delincuentes. Dice una persona que no está contento, el infeliz va ahí, y tú traes tu familia, tus padres, ahí también para que lo cuidan. ¿Qué entorno es esto? Todos los amargados. ¿Qué tipo de personas están aquí? Ahora, viendo esto, me hace decir que la iglesia se encuentra en estas fases. Es una posición de escape. Y muchas personas están, quiero salir de donde yo estoy y voy a iglesia. Entonces la iglesia se convierte en un lugar donde puede ser un escape, un refugio. ¿Okay? Es como refugiados, Sí. un lugar de refugiados. Pero aquí están saliendo fuera del orden de Saúl. Claro. Porque eso fue un lugar que estaba debajo del reinado de Saúl. Saúl representa una iglesia que está con denominación, control denominacional. De los otros sistemas. Sí. Saúl está como en los sistemas que vimos antes. El sistema que vimos antes, donde iglesias tienen muchas denominaciones, reglas, gente insegura. Y Saúl está en gobierno. Entonces, cada vez que tú ves este sistema, gente sale de la iglesia y va a un lugar de refugio. Sale de un sistema abusivo, una iglesia abusiva. Entonces, los primeros miembros, esta iglesia tiene una apariencia de como una cueva, un asilo escondido, ¿sí? Un lugar que los ladrones se pehuían, se escondían. Alibaba, los 40 ladrones se escondían en una cueva, ahí no encontraron la genia mágica. Pero aquí tenemos el ejemplo donde está personas huyendo a una cueva, guardando una cueva, y la ley no permitía que tú lo persiguieras porque ese lugar era como un refugio. Entonces, si yo cometí un delito, voy huyendo para allá. Si alguien está en una ofensa en la iglesia, voy huyendo para allá. Y algunos duraron 7 años hasta que no podían ya perseguirlo por ese delito o deuda que tenían. Pero fíjate, es un lugar que no tiene belleza. Los primeros miembros de esa iglesia son tus hermanos de sangre. Así dice. Fíjate, cuando estamos formando, en curso de la Casa de Fe, cuando estamos formando, los primeros que llegan son familias de sangre, parientes.
los hermanos, cuñados, los tíos, lo que sea, son primeros que llegan. No todos permanecen, pero los primeros que llegan. Ahora, esta iglesia tiene muchas relaciones basadas en familia, porque como mi hermana está ahí, voy a ver cómo está esa iglesia. Si llegó Maritza. Sí me pasó a mí. Fui a mirar. Voy a mirar a ver en qué está metido mi hermana. Parece medio rara esta gente, pero voy a ver mientras yo encuentro mi ¿En qué iglesia. secta está? Dije. ¿En qué secta está esta muchacha metida? Como Inspector Gadget. Claro. Chequeando cómo está. Entonces, primero, el estrés, o las personas que están desesperadas o no contentos o están con deudas, juntan en esperanza de un mejor estilo de vida. Mejor, ay, ojalá que Dios me bendiga, me da un trabajo, me ayude a pagar mis deudas, lo que yo tengo que pagar, me ayude en eso. Y ellos se meten en ese aspecto de vida. Ahora, llegando otra vez, es un lugar de one man band, un hombre que es capitán de sobre ellos, David. Es un lugar donde hay una persona que es capitán de todo, es encargado de todos, lo miran hacia el jefe de todos. No hay una visión clara aún. Todavía quiero saber lo que Dios quiere ser conmigo o para mí, como dijo David. Eso está en el versículo 3, donde después que va a dejar a sus padres dice, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Esa es una característica de esta fase, que no hay visión. Que no hay una visión clara. Una visión clara. Sé que no es esta iglesia donde estaba, pero este es un lugar de transición. Claro. No permanencia. Ahí yo quiero ver. Porque si permanecemos en Audeland, nunca vamos nosotros a migrar al próximo fase. Fase 2. Hebrón. ¿Ok? Muchas iglesias se estancan y mueren en Adulán. En otras palabras, nunca se forman un grupo, hay un grupo de gente todos juntos, pero como no hay una visión clara, no se orientan, no hay un establecimiento de visión donde tengo que migrar se muere ahí, porque tú no puedes quedarse estancado donde tú estás. Entonces, versión 2 fase 2 es la fase de Hebrón. Sí. La palabra Hebrón en sí significa lo que es lugar de pacto. ¿Okay? Lugar de pacto, pero para comunión, para compañerismo y para matrimonio. Un lugar donde hay matrimonio, ¿ok? No es que tú vas a encontrar tu novia ahí, la más buscar, porque ahí vamos ya a la iglesia, son puros solteros buscando quién será. Pero es un lugar donde hay una conexión y matrimonio dentro del padre de la casa y los hijos en la casa. Yasha. Entonces, 2 Samuel 5, del 1 al 3, ¿qué dice? 2 Samuel. Sí. Dice, luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí, en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Solo en Chile. Así que cuando estamos nosotros viendo este testimonio, el pacto que hizo, la relación que formó, fue por causa de este Hebrón. Mira, hueso de mi carne. Nosotros somos, dice ese versículo, nosotros somos hueso de tu carne. ¿Okay? Esa palabra que es lo que nosotros vemos en Hebrón, que significa el hueso de tu carne, y basar es carne, y esta palabra es importante, pero versículo 1 y vamos al versículo 2 en esta palabra también, es algo que yo quiero que nosotros enfocamos en. ¿Okay? Aquí en la versión que yo leí decía somos de la misma sangre, para aclarar esa parte, pero en la versión que está aquí escrita dice en realidad somos tu hueso y tu carne. Exactamente. Y esa palabra hueso y carne tiene que ver con matrimonio. Es un pacto. David hizo un pacto de matrimonio, de conexión. Y ahí es ungir. Ahí donde está la unción. Ahí no está lo que es la relación la relación entre nosotros. Tenemos que ser una relación de matrimonio.
No como usted piense, pero es un matrimonio yashab o relación donde nosotros todos estamos legados unos con el otro. ¿Ok? Ujú. Ahora, casi está en ese versículo, pero está ahí. Nosotros tenemos que estar así. Ok, vamos adelante ahí mismo donde está diciendo. Esto es, Aquí. esto es el fase próximo. Ok. El fase de matrimonio también hace algo que los dos sean uno. Ujú. ¿Ok? En Hebrón, nosotros nos enfocamos en esta fase de ser como uno. Y he escuchado muchos mensajes que hemos predicado donde la iglesia, nosotros instruimos cómo podemos ser uno. La unicidad es donde provoca el Espíritu Santo a caer. En esta fase de Hebrón, los pactos, los matrimonios, la relación, el compromiso, el entrelazamiento de uno con otro, padre con hijo, estableciendo lo que es un hombre como jefe de los ancianos, el ancianos ancianos. Aquí reconocen que nosotros estamos ligados a ti. Ligado significa que hay un ligamento que nos conecta a nosotros. El hueso se conecta con hueso con un ligamento. Ujú. Que eso previene la separación. Un ligamento herida causa que el hueso es inestable en su posición. Entonces la iglesia se conecta y se liga. En la fase anterior hay una colección de personas. En la fase segunda hay un pacto, legamento, matrimonio entre el grupo, la familia. Sí. ¿Okay? Y esta fase es también una iglesia autónoma, tiene que transicionar dentro de, salir de la fase de Adulán y entrar en la Ah, fase de fácil. Hebrón. Sí. El pueblo tiene que declarar que David es hueso y carne de ellos. ¿Sí? Hueso y carne. En matrimonio tuve que en Génesis tuve que Adán dice, aquí es hueso Hueso. de mi carne. Ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ella es Sí. parte de mí, salió de mí. Entonces tiene que ver que la relación salió de la conexión carnal. El pueblo tiene un pacto con su líder. El Sí. pueblo ve la evidencia del liderazgo en David y corporativamente acepta que hay uno que Dios ha asignado, Sí. ha puesto. ¿Okay? Hebrón significa Comunión. comunión, lugar de relación y lugar de convenios. Iglesias de Hebrón son fuertes en sus relaciones convencionales con el líder. Sí. ¿Okay? Aquí hay algo importante que eh, destacamos en este mismo David que estaba en la fase de Adulam Sí, y que estaba después en la fase de Hebrón. sí, Cuando estaba en Adulam él era considerado un capitán, ¿cierto? exactamente. Y en esta fase, en la fase de Hebrón, la gente reconoce en él la evidencia de un liderazgo y That's right. acepta que, que Dios así lo ha decidido, That's right. ¿cierto? That's right. O sea, pasa de ser capitán a ser un líder, Un líder, un jefe, un rey. un rey. Hay una ascensión en Hebrón donde está el capitán de un ejército y hay un rey. Porque ellos dicen, tú serás el rey. Claro. Entonces, la realeza se forma cuando la persona se liga con él y se lo ascienden a posición del rey. La realeza de un rey es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es más alto que un capitán. Los reyes mandan sobre capitanes. O sea, poner un David en una posición de realeza significa que nosotros nos sometemos a tu gobierno, siempre y cuando Dios está contigo, sometemos a tu gobierno y aceptamos lo que tú dices a nosotros, será como ley. Cuando el rey, cuando un rey habla, es diferente cuando un capitán habla. Cuando el capitán habla, te dice algo, te lo ordeno esto, es una orden. Claro. Pero cuando un rey te ordena algo, es una ley. Mm. ¿Okay? Porque Sí. si tú no hagas lo que dice el rey, hay un castigo mayor que viene en tu vida. ¿Okay? Entonces, recordamos eso. Ahora vamos a el otro fase, La fase. fase 3, que es el fase de Sion, donde todos estamos migrando a esa fase. Estamos todos dirigidos a esa fase. El fase de Sion es la fase muy importante para la iglesia entender. ¿Qué dice en esa fase? Esto es Segunda de Samuel, los versículos siguientes, en el mismo capítulo 5, versículos 6 y 7. Sí, dice, luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos,
los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. Fíjate esta parte, Ciudad de David, ahora cambió el nombre Hebrón, cambió el nombre de Cueva, y se cambió el nombre ahora Ciudad de David, que lo sabemos cuál es esa ciudad ahora mismo. Sí. Quiere que nosotros enfocamos en Sion, porque ahí es donde nosotros estamos enfoque a llegar. Me recuerda esa canción que estamos marchando a Sion. En inglés, we're marching to Zion. La hermosa ciudad de Sion. Y todo el mundo piensa que Sion es el cielo. Pero Sion es el lugar donde hay una fortaleza, donde hay reposo, donde hay Dios presente. Donde Dios está presente en Sion. No es un lugar geográfico, es un lugar espiritual. Un destino que queremos lograr alcanzar es Sion. Ahora, cuando dice que la iglesia se convierta en una fortaleza de Dios, de lo cual puede cumplir los propósitos de Dios, pueden ejecutar los propósitos de Dios, vemos Hebreos 12, versículos 22 a 24, que dice ahí, Hebreos 12, 22 a 24. 22. Dice, en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Y el 24, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Ahí termina. Eso está buenísimo. Llegar a un lugar, montes, presencia de Dios. Sí. Pero el monte tiene un nombre que se llama Sion. Cada vez que hay un monte en la Biblia, ve que hay monte Carmelo, monte de Sinaí, hay una presencia manifestada, pero Sion es un monte donde se habla de lo que es la presencia de Dios, donde Dios escogió. Esta posición en Sion es una realidad presente. Es un lugar donde posicionamos la verdad, lo cual tiene que ser una verdadera práctica en su iglesia. Nosotros tenemos que ser hombres, mujeres de verdad, varones de verdad, mujeres virtuosas que siguen y presentan verdad. Hay algo que ocurre en dice en Isaías 59:20, que el Redentor vendrá a Sion y a aquellos que vuelven de sus transgresiones en Jacob, dice el Señor. ¿Lo lees en español o lo está traduciendo Dios? 59:20 ya. Dios va a llegar a ese lugar que la iglesia llega, una posición de madurez, cuando la iglesia alcanza madurez. ¿Qué dice ahí? Dice, el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Ok. Entonces Sion, lo cual es un lugar geográfico, ahora se convierte en un lugar espiritual. Ahí está. Las características lo queremos identificar en la próxima enseñanza, porque el tiempo se nos va, es las características de la iglesia de Sion. ¿Okay? Porque esta iglesia tenemos que estudiar muy bien. No enfocamos en Hebrón, no enfocamos en el fase de Adulam, enfocamos en la fase de Sion. Esa es la meta, el blanco donde tú tienes que enfocar. Así que en el próximo estudio estaremos conectando de nuevo para hablar de, establecemos, no lo pierdes, porque eso es la más importante de todo. Todo lo que hacemos es preparando el pueblo de Dios para ocupar, reinar, reposar en Sion. Y hay muchos versículos bíblicos que hablan de Sion. Muchos versículos bíblicos que identifican Sion. Y ahí vamos nosotros a enfocar en esto. Yes. Así que un gran aplauso por ustedes llegar a este punto, el clase número 2 del hombre establecido. Vamos siguiendo estudiando más y más los fundamentos de esta doctrina para ver qué importante es
que este hombre entre tu vida para llevarte al Sion. Amén. Amén. Hasta el Así es. próximo. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.